Y muy bien, empezamos. Son las 8. Seguro que todos nuestros compañeros se van añadiendo. No me vaya pasando el tiempo. Empezamos justo ahora. Bueno, pues como ya podéis ver, en la pantalla tenemos Agróptima. Bienvenidos al control eficiente de tu explotación. Hoy vamos a ver un curso de costes, ¿de acuerdo? Siempre recordaros todos nuestros métodos de contacto, ya sea por el teléfono, a través de correo electrónico o por chat. Pues si no lo sabéis, vamos a ver qué es Agróptima. Es un equipo de agricultores detrás de un objetivo, ¿cuál es? Hacer tu trabajo más rentable. Por si no lo conocíais, Agróptima nació de un grupo de agricultores que querían llevar tanto el control diario de sus labores como los cuadernos de campo actualizados. Ellos nos continúan haciendo llegar sus solicitudes para mejorar la herramienta. ¿Eso qué quiere decir? Que es una herramienta que es viva, que se va modificando y que va cambiando día tras día. Nosotros siempre seguimos creciendo. Actualmente somos más de 2.500 agricultores en España y además somos ya más de 500 en Francia que usan la aplicación de Agróptima. Por lo cual siempre tenemos en cuenta todas esas sugerencias que nos hacéis llegar para incorporar nuevas funciones. Por eso siempre es muy importante cuál es vuestra opinión. ¿De acuerdo? Además, entre nosotros, hoy está entre nosotros Claudia, que seguramente muchos de vosotros la conocéis, que es la coordinadora de soporte. La tendremos en el chat para responder y para solucionar todas esas dudas que vayan surgiendo a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Y además presentarme yo mismo. Yo soy Pep, ingeniero técnico agrícola, y una de mis funciones principales en Agróptima es trasladar o dar a conocer todo ese conocimiento agrícola y sobre todo conocer mucho mejor cuáles son vuestras necesidades para que de esa manera la evolución de la aplicación sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Y se adapte mucho mejor a todas esas necesidades que vosotros tenéis, ¿de acuerdo? Si en algún momento veis que el sonido se corta o hay algún problema, me lo vais diciendo por el chat, ¿de acuerdo? Sin problema. ¿Y qué vamos a ver en el curso de hoy? ¿Cuál va a ser esos temas que vamos a ver? Muy importante, el tema de los precios, ¿de acuerdo? Vamos a ver detalladamente cada uno de esos precios, de los conceptos que nosotros sabemos y usamos cada día. Además vamos a definir cuáles serían los costes fijos, además también de los ingresos y sobre todo el análisis de resultado, cuál va a ser todas ese resumen que podemos ver de nuestra explotación. Además nos vamos a guiar por casos reales que os voy a enseñar para que entendáis exactamente cuál es el potencial. ¿Cuáles serían esos beneficios de que estamos hablando de costes? Pues empieza ya a controlar todos tus costes agrícolas cuando te sientas al ordenador, que sea para analizar y tomar decisiones que mejoren al máximo tus márgenes de beneficio. Te surgen dudas, contacta con tu asesora. ¿De acuerdo? Los beneficios, pues muy importantes. Número 1, conocer mi explotación mucho mejor. ¿De acuerdo? Eso al final nos va a permitir a todos tomar decisiones en base a números. ¿De acuerdo? Y sobre todo, obtener una visión más empresarial en la cual nosotros somos más realistas y conocemos nuestra inversión y sobre todo nuestra rentabilidad. Todo ese conjunto de información va a hacer que para campañas venideras nosotros podamos tomar mejores decisiones y conocer mucho mejor nuestra explotación. Y una vez finalizada esta presentación, vamos a ver la aplicación. Podéis ver el cambio de pantalla, veis la aplicación. Siempre que conectamos a través de Agróptima nos aparece la pestaña de actividades. Lo podéis ver todos. Vale. No sé si por el chat, no veo ningún movimiento del chat. Creo que la conexión funciona. Espero que no vaya fallando. Sí, vale, muy bien. Muchas gracias. Porque es que es eso. Vamos a ir al tema de los costes. Vamos a ver, primero de todo, los precios, ¿de acuerdo? En cuanto a precios, primero de todo, muy importante, definir cuál sería el precio del personal. El precio del personal viene a ser el precio de cada una de las personas que trabaja con nosotros, ¿de acuerdo? Muy importante que nosotros lo podamos definir para en esas actividades que interviene, nosotros lo podamos modificar.
Aquí, como podemos ver, para Antonio, vemos una evolución, vemos los diferentes precios y cada uno de los intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio que nosotros asignemos va a ser el que se va a imputar a las actividades que ha realizado Antonio entre estas dos fechas, ¿de acuerdo? Muy importante si, por ejemplo, nosotros queremos hacer una modificación, tan sencillo como añadimos un nuevo precio a partir del día de hoy y lo guardamos. Como podemos ver, aquí ya se ha actualizado y lo tenemos en el histórico. De esta manera, nosotros podemos editar cada uno de los precios de nuestro personal o de nuestras empresas a terceros, ¿de acuerdo? Concepto muy importante. Además, las máquinas. Muy importante definir cuál sería el precio para cada una de nuestras máquinas. Evidentemente van a ser tanto los tractores, los cosechadoras como los aperos. Para añadir y para calcular nuestros costes por maquinaria de manera más precisa, aquí tenemos un enlace que va directamente hasta nuestro blog. ¿Cuáles son esos factores o esa información que hay que tener en cuenta? O sea, cómo calcular el coste hora de maquinaria agrícola, los euros hora, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían esos factores más importantes? Pues tenemos el coste de amortización, que tenemos que sumar el coste de los consumos, básicamente de combustible, más el coste de los mantenimientos, ¿de acuerdo? Aquí nos aparece el blog con un ejemplo muy claro y además podemos ver detalladamente con un ejemplo cuál sería esa manera de calcularlo. Además también nos aparece cómo calcular el coste de hora de los aperos, ¿de acuerdo? Si queremos profundizar mucho más, aquí tenemos acceso a 3 enlaces muy importantes de la aplicación de la Universidad de La Rioja, unas hojas de cálculo del Magrama y el blog Más que Máquinas. En ello sí que podemos profundizar mucho más y de esa manera obtenemos esa información mucho más detallada en nuestro caso de las maquinarias, ¿de acuerdo? Sí, el curso se está grabando y lo podréis ver más adelante. No preocuparse. Como podéis ver, aquí tenemos una entrada de nuestro blog muy recomendable, que en cualquier momento, cuando tengáis unos minutitos, le podéis dedicar un tiempo para esa lectura y profundizar mucho más en todo el tema de asignar ese precio por hora o ese precio por hectárea, ¿de acuerdo? Muy importante, sobre todo también todos los enlaces que tenemos para ir conociendo mucho más esa información, ¿de acuerdo? Y volvemos, aquí tendríamos el precio de la máquina, la operativa sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Pues aparecería un precio que corresponde a unos intervalos y siempre que modifiquemos ese precio se va a añadir para todas las actividades que nosotros realicemos, ¿de acuerdo? Muy importante también definir nuestras semillas o árboles. Son todas esas elementos que nosotros usamos para sembrar. Muy importante definir cuáles serían esas características. Como aquí vemos, puede ser que nos venga definido por euro kilo o puede ser por euro planta. Muy importante identificar cada uno de esos productos con la unidad correspondiente para que de esa manera asignemos el precio que les corresponde. Y también súper importante el tema de los fitosanitarios. Sabemos que los fitosanitarios es una de las partidas donde mayor consumo tenemos, de que ciertos productos son de un importe muy elevado. Y como hemos visto anteriormente, podemos ver cada uno de esos precios. Evidentemente, siempre muy importante ver esas unidades. Vamos a ver aquí euro kilo, euro litro o euro gramo, ¿de acuerdo? Muy importante definir esas características propias de cada uno y poner el precio de manera adecuada. De igual forma, vamos a ver los abonos, todos esos que nos aparecen en nuestra explotación, que usamos en nuestro día a día y sobre todo, como vamos mencionando, muy importante poner ese precio por las unidades correspondientes. Se ve demasiado pequeño, hay que ampliar un poco más. A ver. Mucho mejor, así. Ok, perfecto. Pues nada, lo dejamos así.
Si todo lo veis mejor, creo que se puede hacer un poco más grande si queréis, ¿de acuerdo? Yo creo que en 150 ya va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestro concepto, el último concepto para estos precios, las cosechas. Súper importante, como ya sabemos en Agrooptima, definir todos esos subproductos que nosotros... Ahí perfecto, gracias. Pues, definir todos esos subproductos que nosotros tenemos en nuestra explotación. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy de los cereales, es muy importante definir esos diferentes precios para esos cultivos que nosotros tenemos. En este caso, tenemos el trigo duro de ciclo largo, que en función de cuál sea su origen, si es para pienso o si es para harina, vamos a tener cotizaciones diferentes. O sea que es muy importante definir todos esos subproductos que nosotros vamos a obtener en nuestros campos, en nuestra explotación, para luego ajustar con mayor precisión el tema de los costes. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí ya hemos visto la primera parte, los precios, todos esos componentes que nosotros vamos a ir realizando en nuestras actividades y que son variables a través del tiempo. ¿De acuerdo? La primera parte la tenemos vista. Nos vamos a los costes fijos. Como podemos ver, aquí nos aparece en la pantalla. Aquí nos van a aparecer el listado de todos los costes fijos que tenemos en nuestra explotación y si queramos crear uno, pues tan sencillo como un nuevo coste. Por defecto siempre entendemos que son costes. Nos puede dar el caso de que sea un ingreso. Pero bueno, qué mejor que hacer un ejemplo para que lo podamos entender. En el tema de los costes, podríamos, por ejemplo, asignar cuál sería el precio para un arrendamiento. ¿De acuerdo? Podemos tener nuestro vecino que le vamos a alquilar unas parcelas y acordamos un precio con él. De esta manera podemos definir cuál sería el concepto, que sería arrendamiento para la fecha en la que nosotros queramos, en este caso la de hoy, y podemos definir un importe. Eso ya sería en función de cada una de las zonas y cómo nosotros nos organizamos. Puede ser que acordemos con el vecino que le vamos a pagar un importe de 1.000 euros y que ese importe va a corresponder para justo la parcela que nosotros tenemos justo al lado. ¿De acuerdo? Puede ser que para esas cantidades solo sea para un año y esa solo represente el importe de un año, o puede ser que nuestro importe lo queramos repartir en los próximos 3 años. Tan sencillo como cambiar el importe y ver ese tiempo de amortización a muchos más años. ¿De acuerdo? Podemos poner aquí la duración que nosotros queramos. Una vez que esta información es la que nosotros deseamos, tan fácil como guardar. Otro de los casos que se puede dar puede ser que nosotros nos llegue un seguro agrícola, por ejemplo, el correspondiente para la nave, o sea, esa edificación donde nosotros estamos trabajando y donde pagamos toda nuestra maquinaria. Por ejemplo, al ser esa nave representativa de una explotación, lo que vamos a hacer es asignarla únicamente a esa explotación en concreto, ¿de acuerdo? Aquí nos aparecen todas las explotaciones que tenemos en nuestra cuenta y tan sencillo como seleccionar la explotación que corresponde. Evidentemente, aquí vamos a poner el importe, nos va a seleccionar de manera definida esos campos que pertenecen a la explotación. Vamos a considerar que el tiempo de amortización es un año y una vez que tenemos la información completa le damos a guardar. Muy bien, pues hemos visto diferentes casos, como sea un arrendamiento o un seguro, pero también puede ser que nos venga un pago o un recibo o algún albarán de la comunidad de regantes. Muy importante siempre definir cuál sería el nombre a través del concepto, el importe que nos están aplicando, por ejemplo, en este caso 350 euros, y en este caso podríamos elegir a través de un grupo que nosotros tenemos definido como comunidad de regantes. Aquí lo seleccionamos y como podemos ver pertenecen estos 3 campos. Al ser un importe pequeño y que consideramos referente a esta campaña tan sencillo como lo dedicamos para este año. Una vez que tenemos esa información, le damos a guardar. Sí que es verdad, como hemos visto anteriormente, que los costes fijos parece siempre son salidas, pero en este caso también podría ser un ingreso. Por ejemplo, el correspondiente para la PAC. ¿De acuerdo? Si en este caso nosotros recibimos un importe, ya sea 25.000 euros, lo podríamos asociar, como hemos visto anteriormente, a la explotación que corresponda.
Por ejemplo, en este caso, la granja San José. De esta manera, vemos que este importe se nos selecciona para todos estos campos. Y al ser una PAC anual, lo consideramos para este año. Importante, una vez que tengamos esa información, así como nos gusta, le seleccionamos a guardar. Otro caso también muy interesante, que podría ser para un coste fijo, pues podría ser cuando realizamos o nos realizan una indemnización por un pedrisco, ¿recuerdo? Cuando teníamos algún tipo de peritación a nuestro favor. Por ejemplo, tenemos el concepto, definimos cuál sería esa cantidad que nos han dado por hectárea y, sobre todo, la asignaríamos a esa parcela o ese campo correspondiente. En este caso, por ejemplo, buscamos y sabemos que corresponde a esta parcela. Como tenemos toda la información de manera correcta, tan sencillo como guardar. Muy bien, pues hasta aquí, muy importante, resumiendo toda la información que hemos visto hasta ahora. Tenemos una parte inicial de precios, como vemos aquí, los precios son los que corresponden a personal, maquinaria, productos, hitos, y luego vemos todo el tema de los costes fijos. Hemos visto diferentes casos, tanto de costes como de ingresos. Y ahora, si me dais un minutillo, vamos a hacer una encuesta. Me gustaría saber vuestra opinión. Sin ningún problema, es privada, nadie va a ver vuestros resultados, o sea que os animo a que nos deis vuestra opinión y así lo compartimos. Vamos a ver. Y creo que lo veis, si os aparece en la pantalla, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el coste más importante de tu explotación? ¿Lo podéis ver? Sí, vamos a ver. Pues nada, animaros todos a contestar sin ningún problema. Os digo, la respuesta es personal, no se va a ver y todas las respuestas son buenas y válidas. Muy bien, ya somos muchos que estamos votando. Ahí, perfecto. Bien, ya hemos votado más de la mitad. Espero que nadie se nos haya dormido y ver que todo el mundo vaya respondiendo. Y así de esa manera vamos comparando y viendo cuáles son esos conceptos que yo creo que todos los tenemos en mente, todos sabemos un poquito cuáles son esos conceptos que al final de año siempre son más importantes, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de ponerlos en común y muy interesante los resultados. Ahora damos 15 segundos más y ya los vamos a compartir. ¿Alguno más por votar? ¿Alguno más que está buscando el botoncillo para darle? Ahí, muy bien. Espero que los que no han votado no estén dormidos. Vale. Bueno, veo que se anima, todo el mundo está votando. Espero un momentillo más y así vemos todo el mundo que ha votado. Mucha participación, la verdad, muchas gracias. Creo que está siendo interesante el debate. Vale, perfecto. Pues nada, casi ya tenemos la mayoría. Cierro la votación. Y comparto los resultados. No sé si los podéis ver en pantalla, me imagino que sí. Pues nada, como podemos ver y como sabemos y como todos tenemos en mente, al final, ¿cuál es el importe más importante en su explotación? Los fertilizantes, esa parte tan importante, esa parte que nos ayuda a que nuestros cultivos siempre vayan creciendo y creciendo y que es una de las partidas más importantes. Evidentemente, justo detrás que nos aparecen los fitosanitarios, otro concepto importantísimo que suma un porcentaje bastante alto de todos nuestros gastos. Y luego vemos que la maquinaria y la mano de obra están casi empatados, muy similares y evidentemente, sobre todo, remarcar esos dos conceptos tan importantes, fertilizantes y fitosanitarios, que son los que más nos preocupan y sobre todo los que hay que tener más en cuenta también en temas de legislación. Evidentemente, todo va avanzando y cada día son más las exigencias que tenemos administrativas para cumplir con todos esos requisitos. Bueno,
Aquí tenemos los resultados. Dejamos de compartir y proseguimos con el curso. Muy bien, después de este pequeño descanso ya podemos ver la última parte, el informe de resultados. ¿Qué nos aparece en esta pantalla? Como podemos ver aquí, podemos ver en la zona superior diferentes pestañas, ¿de acuerdo? Tenemos la de campos, grupo de campos, cultivos, variedades y trabajos. Además podemos ver, tenemos diferentes filtros, ¿de acuerdo? Con todos esos conceptos lo que vamos a hacer es ir jugando para encontrar la información que a nosotros más nos guste y que se visualice de manera más correcta. También tener muy en cuenta que tenemos dos conceptos. Podemos visualizar la información por euros totales, que sería la cantidad de dinero que estamos manejando, o por ejemplo el euro por hectárea. La verdad es que diríamos que es un concepto mucho más realista, sobre todo en temas de cereales. Hace que sea mucho más representativo y nos aporta mucha más información. Y introduciendo todo esto, muy importante, el concepto del ROI. Lo vemos aquí. ¿Y qué es el ROI? Pues tan sencillo como clicar y nuevamente nos vamos a nuestro blog, donde vamos a tener un pequeño resumen de qué es la información de todo del ROI. Y bueno, ¿qué es el ROI? El Return on Investment. Perdonadme inglés, pero bueno, traducido sería el retorno de la inversión. Aquí tenéis un pequeño resumen, pero qué mejor que uno de nuestros clientes, un agrotimista como vosotros, para que nos explique qué es el ROI y en qué consiste. Vamos a poner el vídeo y espero que se oiga. Si no se oye, lo hacéis llegar sin ningún problema. Uy. Entonces, volvemos a... El valor llamado ROI, que es lo que es un valor que creo que es muy interesante que os lo estudiéis un poco, es el valor en que identifica cuál es el beneficio neto que queda cuando quitas los gastos y teniendo en cuenta el equilibrio de los gastos. Así, o sea que hay fincas que son más rentables que otras, también teniendo en cuenta de cuánta es la inversión que has hecho. Así que a veces depende del dinero que tengamos, vale más meterlo en unas fincas que en otras, no porque la finca sea muy grande, pero sin embargo porque esa finca con menos inversión te va a dar más rendimiento. Hemos podido observar, por ejemplo, este año con Agrocantabria nos hicieron unas analíticas de las fincas y en alguna de las parcelas vimos que estaban perfectas a pesar del salpurín, que siempre dicen que sí están ácidas, pues va a ser que no. Y entonces pues en aquellas fincas hicimos un test y no abonamos con fertilizantes, tan solo 200 kilos de amonitro y pues cubriendo la expectativa que había generado Agrocantabria, y hemos visto como esa parcela ha llegado arriba de toda la lista de todas las parcelas por el ROI. O sea, quiere decir que hemos conseguido tener más rendimiento con menos riesgos en esas parcelas. Y ves cómo se va separando rápidamente, porque igual no ha dado los 55.000 kilos de maíz o 52.000, igual ha dado 46.000, pero ha habido mucho menos inversión, ha habido menos problemas, o sea, menos ataque a lo que es el medio ambiente y hemos conseguido un equilibrio. Al final estamos tratando de buscar los medios de ser más efectivos, utilizar mejor los recursos, etc. Muy bien, hasta aquí el vídeo. Espero que todos lo habéis podido escuchar. Puede ser que la conexión es sencillo como acceder a ella y podéis ver toda la información relacionada en el ROI. Como ya hemos visto, es un concepto relacionado con el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería esas ganancias o esa cantidad de dinero que nos devuelve por cada euro invertido? Os recomiendo la lectura, muy interesante, y sobre todo cuando tengáis un momentito echamos una revisión a todos estos conceptos para que nos quede mucho más claro. Volviendo a nuestra página inicial, nuestra página de informe de resultados, lo podéis acceder a través del ROI, aquí lo veis, el interrogante, muy sencillo. Muy bien, pues ahora, una vez visto todos los conceptos, una vez conocido todas las pestañas de la aplicación, vamos a ver esos casos reales que nosotros nos encontramos y que podemos analizar, que podemos ver en nuestra información del cultivo.
¿de acuerdo? Vamos a ir siguiendo un orden y vamos a ir utilizando tanto las pestañas como los filtros. Muy importante que cada uno vaya testeando, que cada uno vaya probando, porque la información se puede visualizar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Es muy importante que nosotros vayamos realizando preguntas a esta pantalla que nosotros vemos aquí. De esa manera nos va a ir dando respuestas y, como hemos mencionado anteriormente, conocer nuestra explotación y conocer nuestras parcelas. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber cuál ha sido para una campaña que ya hemos finalizado, en este caso vamos a ver la 2019, para una de esas explotaciones de referencia para nosotros, en la que sabemos que tenemos todas esas actividades completadas y que tenemos toda esa información bien seleccionadas, cuál sería ese margen, vamos a ver de toda la información, cuál sería la más importante. Pues aquí tenemos el margen. El margen corresponde a una media de todas nuestras parcelas. Como podemos ver, aquí nos aparecen todos los resultados por cada una de esas parcelas. Algunas son mejores, algunas son peores, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, tenemos que analizar y sabemos de nuestros campos qué rendimientos podemos esperar. Evidentemente, no todos son positivos, claramente lo podemos ver en este caso, y muy importante este resumen general, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería ese margen que nosotros obtenemos? Y como vemos aquí arriba, euro por hectárea. Reforzamos este concepto de euro por hectárea. A través de este margen, por ejemplo, el de 265,01, nosotros podemos determinar cuál serían, conocer muy bien esa explotación, conocer muy bien esos campos y para preguntas o para inversiones posteriores, saber la elasticidad o hasta dónde podemos llegar. Como hemos visto, esto sería analizar cuál sería nuestra última campaña para una explotación representativa para nosotros, pues muchas veces nos gustaría comparar diferentes campañas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente quitamos todos los filtros, seleccionamos esa parcela que a nosotros nos gustaría ver, por ejemplo, en este caso, vamos a ver la carretera 02 y también nos gustaría ver exactamente, en este caso, el cultivo de trigo. Tan sencillo como ir completando cada uno de estos filtros, de manera que podemos seleccionar la información como hemos visto. ¿Qué obtenemos en este caso? Pues obtenemos que en nuestra parcela de la carretera 02 nosotros tenemos nuestras variedades de trigos. En este caso tenemos dos variedades, ¿de acuerdo? Una la sembramos en el 15-16 y la otra en el 16-17. Y quiere decir que estamos comparando dos campañas. Puede ser que nosotros ahora tengamos que volver o queramos volver a hacer una siembra. Volvamos a coger esta parcela y nos estemos planteando cuál sería el trigo blando de ciclo largo que nosotros queremos poner para este año. Evidentemente, nosotros analizando campañas anteriores, analizando ese cultivo, podemos determinar cuál sería el que mejor fue. Aquí, como hemos visto anteriormente, vemos una media que serían 425, los resultados son positivos, pero cuando analizamos esas dos variedades nos damos cuenta que una es muy superior a la otra. Evidentemente hay muchos factores que pueden influir, ya que son dos campañas diferentes, pero sí que vemos que esta variedad está muy por encima de la otra. Y un poco reforzando ese concepto, tenemos el ROI, que es el retorno de la inversión. Vemos que uno estaría alrededor del 57% y el otro en el 140%. O sea, al final el ROI lo que nos da es una mayor capacidad y nos refuerza ese pensamiento y nos refuerza esa idea de que esta variedad posiblemente nos va a ir mucho mejor que la anterior. Como vemos en este caso, muy importante conocer nuestros campos y sobre todo conocer nuestros cultivos. Puede ser que elegir de uno al otro puede haber una gran diferencia y eso nos va a ayudar a que nuestra explotación sea mucho más rentable. Evidentemente, este es un caso de una parcela muy específica con una variedad en concreto. También podríamos ver información mediante el grupo de campos. Tan sencillo como a través del filtro, por ejemplo, los arrendamientos de Juan. ¿Qué caso se nos puede dar? Imaginemos que estamos hablando para los próximos 5 años con Juan, es el propietario de las parcelas que nosotros tenemos alquiladas, ¿de acuerdo? Estamos negociando, estamos hablando, queremos ver un poquito cómo va a ir la cosa en los próximos años. Aquí, ¿qué podemos observar? Pues que tenemos un margen medio
de todas las parcelas de Juan de 392, ¿de acuerdo? Esto es el margen. Pero podemos ver entre ellas que algunas tienen un margen mucho menor y algunas que son mucho más rentables, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante porque a lo mejor Juan nos plantea que nos quitemos algunas o que cogemos otras. Por ejemplo, en este caso tenemos un rendimiento bastante menor, si tendríamos que prescindir de ella, pues bueno, seguramente no nos gustaría, pero vemos que los rendimientos han sido bajos, por lo cual nos lo podemos permitir. Pues si, por ejemplo, estamos hablando de esta de aquí, sería una parcela muy importante, una parcela en la cual nosotros estamos sacando mucho rendimiento. Y estamos viendo previsiones a futuro, podamos realizar mejores análisis y sobre todo tomar mejores decisiones. Como hemos visto, súper importante en el grupo de campos de Juan ver cuáles serían esas características y definir los rendimientos por parcela, ¿de acuerdo? Y bueno, dejando esta primera pestaña de campos, podemos hacer también una selección por grupo de campos. En eso que vamos a ver, pues por ejemplo hacemos algún tipo de estudio viendo el tipo de siembra. A lo mejor hemos realizado dos siembras diferentes, como pueda ser una siembra convencional y una siembra directa. De esta manera que tenemos, pues tenemos toda esa información que nos aparece en función de cada uno de esos sistemas que hemos usado. ¿En qué nos ayuda el grupo de campos? Pues que podemos definir diferentes conceptos y al final vamos a ver diferencias o no. Como venimos comentando, siempre todas las explotaciones son diferentes, lo importante es conocer y ver cada uno de esos sistemas en cómo se adapta en nuestra explotación. Y siguiendo con el análisis, aquí tenemos el grupo de campos, es muy importante también conocer nuestros cultivos. Por ejemplo, vamos a realizar una comparativa para la campaña 2018, vamos a seleccionar algún tipo de cultivo. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, el guisante. Vamos a seleccionar este de aquí. Y vemos que tenemos dos variedades. Tan sencillo como siempre que clicamos, nos van a aparecer toda la información. Aquí tenemos dos variedades. Como podemos ver, las tenemos distribuidas por campaña. Y como vemos en la parte de arriba, vemos esa media, ese valor tan representativo que son los euros por hectárea. Evidentemente, tan sencillo como verlo a través de cultivos, pero como hemos dicho, existen muchos filtros, existen muchas pestañas y lo podemos ir cambiando. De esta manera, lo que vemos aquí es el guisante, lo vemos por cada uno de estos campos, pero igual nos interesa verlo por variedades. Pues mira, ponemos aquí la pestaña de variedades y ya nos cambia la información. ¿Qué podemos ver aquí? Pues súper interesante, pues podemos ver esas dos variedades diferenciadas y por la información que nos aparece, tan sencillo como abrimos y la podemos ir desgranando, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las conclusiones que nosotros podíamos sacar? Pues una conclusión bastante importante. Se mantienen los 76,52 euros por hectárea, pero podemos determinar que esta variedad es mucho mejor, tiene unos rendimientos mucho mejores que la otra variedad, ¿de acuerdo? Eso, ¿para qué nos va a ayudar? Pues como venimos diciendo, para conocer mucho mejor nuestra explotación y para tomar mejores decisiones para el año que viene. Si habría que repetir o si habría que añadir más superficie de una de estas dos variedades de guisante, creo que la opción correcta sería esta de aquí. Está aportando muchos y mejores rendimientos que la otra variedad. ¿De acuerdo? Como vemos, tenemos gran cantidad de pestañas, tenemos gran cantidad de filtros y lo que tenemos que hacer es jugar con ellos y determinar para cada cultivo, para cada campaña, para cada explotación, cuál sería esa información que nosotros queremos ver. Os animo a todos que vayáis testeando, que vayáis haciendo pruebas y de esa manera lo podemos ver y lo podemos ir analizando. Como hemos visto, tenemos los campos, grupos de campos, cultivos y variedades. ¿Qué nos quedaría? Es un factor muy importante, los trabajos. Y aquí los vemos, seleccionamos y tenemos todo el conjunto de trabajos. Por ejemplo, podríamos coger otra vez nuestra explotación de referencia, agroextensivos, podríamos ver para la campaña 2019 y hacer una valoración. En este caso vamos a hacer una valoración entre abonar y aplicar purines. ¿Cuál sería la mejor solución para nosotros? ¿Con cuál de los dos casos me beneficio más?
¿De acuerdo? Pues como podemos ver, aquí tenemos abonar y tenemos aplicar purines. En uno de ellos tenemos 113 euros y en el otro 82 euros por hectárea. Pero muy importante este concepto, podemos ver que aplicar purines es mucho más barato que abonar. ¿Pero por qué? ¿O en dónde se distribuye o cómo se fracciona este consumo, este gasto? Pues vemos que aquí tenemos los conceptos de maquinaria. Pues maquinaria para abonar es mucho más económico. El personal para abonar es mucho menor que el aplicar purines. Pero ahí es donde viene. Tenemos los abonos, como hemos definido, como hemos dicho, como he preguntado anteriormente, esos abonos que al final es una de las partidas más importantes que nosotros tenemos en nuestra explotación. Y por conclusión, ¿qué podemos obtener en este caso? Pues que a pesar de que nosotros, los purines, pues no tengan un importe para nosotros, ya que disponemos de ellos, puede ser que tengan un incremento en cuanto a las horas de trabajo, porque tenemos aquí un importe más elevado en maquinarias y en personal. Pero a pesar de eso, el no tener que aportar, el no tener que abonar ese importe de abonos, hace que el coste total sea mucho menor que abonar, ¿de acuerdo? Seguramente esta es una información que muchos de vosotros estáis valorando, es una información que seguramente la tenéis en mente, pero de esta manera ya la podemos poner números, las podemos visualizar y podemos ver hasta cuándo nos compensa, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el curso de hoy, del curso de costes. 2:35, yo creo que más o menos nos hemos mantenido en el tiempo. Nada, sobre todo, hacer un repaso a todo lo que hemos visto. Muy importante, los beneficios de los costes de agroóptima. ¿Cuáles son? Pues como hemos dicho, conocer mi explotación mucho mejor, como vemos en este último caso de purines, conocer exactamente cuál es el manejo que estamos haciendo de nuestra explotación. ¿Eso qué va a hacer? Pues que tomamos unas decisiones en base a números, que tengamos al menos un refuerzo o tengamos unos números que avalen ese pensamiento o esas intenciones que tenemos en nuestra cabeza. Y sobre todo, tener una visión más empresarial, ser más conscientes de toda esa inversión que nosotros estamos haciendo y cuál es esa rentabilidad que nosotros estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Sobre todo, muy importante para que nosotros obtengamos esos costes, para que cuando nos sentemos, como bien dicen en el ordenador, lo podamos analizar, pues el uso de la aplicación a través del teléfono, que nosotros pongamos y añadamos todas esas actividades que vamos realizando día tras día y sobre todo, muy importante, que cuando nos sentemos tengamos mucho volumen de información para interpretarlo de manera muy sencilla. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer y nos quedamos unos minutos. Sé que igual alguno ya tiene hambre, pero nos quedamos el tiempo que sea necesario y vamos a ir respondiendo todas esas preguntas que han quedado sin resolver o que nos pueden haber surgido a lo largo del curso. Quedo a vuestra disposición por el chat, por donde sea, para ir respondiendo. Y nada, gracias a vosotros. Muy interesante, muchas gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestra asistencia. Como ya sabéis, para cualquier tipo de consulta, de pregunta, tenéis todas nuestras vías de contacto, ya sea a través del chat, por correo electrónico o por número de teléfono. Muchas gracias, ha sido ameno y divertido. Gracias a vosotros, eso intentamos, que aunque sean unas horas difíciles, al final lo cojamos con mucho optimismo. Hay un poco de palabras. Interesante. Si alguno tiene alguna pregunta, aquí resto los minutos que hagan falta para responderlo. O sea que sin ningún problema. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias por todo, por vuestra asistencia.
Te viene bien a esta hora. Muy bien. Interesante. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, una duda al final. En la diferencia de purines y abonos, dejando de lado la económica, ¿cuál sería el resultado menos dañino para la naturaleza? Bueno, como todos sabemos, de cada vez las normativas referentes a temas de purines y temas de fertilizantes son más restrictivas. De verdad que ya contamos con un mapa de zonas vulnerables. Evidentemente, siempre que se respeten todos los límites, siempre que se respeten esas cantidades que nosotros podemos usar, yo creo que los dos sistemas pueden ser, digamos que, diría uno u otro, pero más dañino, pero igual de dañinos o igual de beneficiosos para la naturaleza. Evidentemente, como todos sabemos, el tema de los purines es un recurso que a través de la granja se puede ir generando y la aplicación para la agricultura es una salida a ese producto. Pero bueno, como insisto y repito, siempre respetando las dosis y las cantidades establecidas por la normativa y en referencia a las zonas vulnerables de cada municipio. Muy buena pregunta nos están haciendo. Una pregunta, ¿esto se puede usar en la app o tenemos que usar la web? Pues muy interesante. Al final estamos visualizando una cantidad muy grande de datos, ¿de acuerdo? Como podemos ver en la pantalla, tenemos unas tablas que son muy grandes, que nos aportan mucha información y yo creo que esa funcionalidad no la tenemos, o sea, no la tenemos en la aplicación porque será difícil meter tanta cantidad de información que se visualizará de manera tan fácil y sencilla a través de una aplicación que normalmente tenemos pantallas mucho más pequeñas. Como hemos dicho y como hemos remarcado, muy importante todo el uso de la aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación es la que nosotros llevamos siempre en nuestro día a día y nos facilita el tener que anotar todas esas actividades. ¿Por qué? Porque el día como en este caso que está lloviendo, el día que tengamos un momento, el día que tengamos esa capacidad para reflexionar, que en la pantalla del ordenador de manera muy grande, ¿de acuerdo? O sea que la aplicación la dejamos y la usamos básicamente para introducir actividades, para visualizar el mapa y toda la parte web, donde podemos hacer un análisis mucho más profundo. Espero haber respondido a tu pregunta, Rodrigo. A ver, sigo leyendo algunas respuestas. ¿Por qué es más barato el purín que el abono? Bueno, en este caso entendemos que el purín es un producto de nuestra granja. De esta forma, vemos que no cuantificamos o no le ponemos un precio a ese input, de tal manera que, por ejemplo, el tema de los abonos, sí que nos tendríamos que dirigir a nuestra casa de abonados y realizar una compra. Muy bien, una pregunta, si tenemos gasto de arrendamiento, ¿cómo lo metemos? ¿Sería un gasto fijo o un gasto variable? Entendemos que el arrendamiento puede ser para varios años y lo pondríamos como hemos hecho, un coste fijo, ¿de acuerdo? Estableceríamos cuál sería esa cantidad, siempre analizamos el concepto que nosotros tenemos, creamos un nuevo coste, establecemos cuál sería el concepto que para nosotros sería más representativo, por ejemplo, en este caso, arrendamiento. Marcaríamos cuál sería el importe y, muy importante sobre todo, definir si ese importe va a ser solo para un año o definir si ese importe se va a repartir en diferentes años, ¿de acuerdo? Habría que analizar cada uno de nuestros casos. Evidentemente, cada explotación es diferente y cada zona es diferente y puede ser que tengamos un precio por hectárea, puede ser que sea una cantidad total o puede ser que las negociaciones con el arrendador sean diferentes en cada zona. Como decimos, hay que ajustar muy bien, hay que conocer nuestras explotaciones y, sobre todo, indicar que esa información quede reflejada. Creo que en este caso lo más claro sería un coste fijo, ¿de acuerdo?
Me parece que se ha ido un momento. No sé si estamos todos aquí aún. Vale, perdón, se ha caído un momento. Bueno, creo que podéis ver mi pantalla. Me ha caído por un momento. ¿Dónde corresponden los precios? Pues, como hemos visto anteriormente, para cada uno de nuestros empleados, cada una de nuestras personas, en el caso que hemos visto de Antonio, aquí tenemos el intervalo, ¿de acuerdo? Todas esas actividades que nuestro trabajador o nuestra maquinaria, cualquiera de los conceptos hayan realizado durante este intervalo, se van a asignar a este precio. De esta forma, nosotros podemos ir introduciendo diferentes precios para cada momento, ¿de acuerdo? En este caso puede ser un trabajador que, como vemos, a través de los años ha ido aumentando su precio, seguramente porque habrá tenido más capacidades. Puede ser que una persona se saque ese carnet de fitosanitarios, le asignemos otras labores y ese precio por hora aumente. Evidentemente, otros conceptos, como son el tema de fitosanitarios y abonos, cada vez que realizamos una compra, podemos ir valorando cada una de ellas y de esta manera todas las actividades que correspondan para esos productos, para esa fecha determinada, van a asignarse al precio que nosotros le hemos asignado. Evidentemente, las cuantías van variando, se van modificando y son precios variables, ¿de acuerdo? Voy respondiendo preguntas. ¿Cuánto aconsejo de purines por hectárea? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Evidentemente, hay una legislación que nos estipula, nos marca, nos define cuál sería ese límite máximo que nosotros podemos aplicar de purines por hectárea y, sobre todo, conocer nuestra parcela, conocer ese municipio y conocer cuál sería la limitación si interviene en algún o está solapada por las zonas vulnerables. Lo que te recomiendo es que te asesores, que puedas conocer exactamente para esa parte de cuál sería el límite máximo y, sobre todo, una vez que lo conozcamos, no superemos esas cantidades. Y como ya sabes, evidentemente, todas esas funciones, todo el tema de abonar, todo el tema de los purines, lo puedes anotar en Agrooptima de manera muy sencilla, para que luego eso nos repercuta en los costes y, como hemos visto, el día que está lloviendo, el día que estamos tranquilos, el día que queremos estar en casa y analizarlo todo, nos va a aparecer toda esa información en la pantalla. Como hemos comentado anteriormente, aquí tenemos el informe de resultados. Tenemos diferentes conceptos. Hemos visto en la parte de arriba diferentes pestañas y diferentes filtros. Muy importante de cada uno de ellos ir jugando y ir viendo esa información y moviéndola de tal manera que la tengamos de esa manera concreta que nosotros queremos. De nosotros podemos ir realizando diferentes preguntas y el programa nos puede ir respondiendo cuáles son esos factores que son muy importantes. Pues, por ejemplo, en tema de cereales, definir cuál sería el euro hectárea, ¿de acuerdo? Un valor muy representativo, y sobre todo también muy importante el ROI, ese concepto que hemos visto de cuál es el retorno de la inversión. Muchas veces el ROI lo que puede hacer es aportar más luz y, digamos, que reforzar esa idea que nosotros tenemos de unos campos determinados, ¿de acuerdo? Muy importante analizar cada una de nuestras parcelas, cada uno de nuestros cultivos y, sobre todo, también, como hemos visto, las variedades y determinar cuál se adapta mucho mejor a nuestros campos, a nuestra manera de manejo, a nuestras circunstancias, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, hay muchos tipos de diferentes explotaciones, hay muchos tipos diferentes de cultivos, pero todos ellos tienen cabida en Agrooptima, de tal manera que podemos analizar todos esos conceptos que en nuestro día a día son tan interesantes. Sí, los arrendamientos los podemos designar, tendríamos, vamos a verlo, aquí, como hemos visto anteriormente, podemos definir un nuevo coste
como hemos visto, puede ser el arrendamiento y tendríamos diferentes maneras de asignarlo. Uno de ellos podría ser las explotaciones. Cada una de esas PACs que nosotros contamos en nuestra cuenta, podríamos asignar un valor del arrendamiento única y exclusivamente a una PAC o a dos, lo que sea. Y también puede ser por un grupo de campos. Pues imaginemos que tenemos algunos, en este caso, pues serían los de trigo de 2019, los que hemos comentado, los arrendamientos de Juan, todos esos campos que nosotros le estamos alquilando a Juan, o puede ser tu caso en concreto, que solo seleccionemos un campo en concreto. De esta manera lo puedes asignar y toda esa cantidad de dinero solo se va a imputar a ese campo específicamente. Como podemos ver, tenemos mucha variedad. Tenemos para poner todo el tema de los costes, el tema de los ingresos, y le podemos computar a cualquier campo, cualquier grupo de campo y cualquier explotación de manera muy sencilla. Bueno, ¿alguien más se anima? ¿Alguna preguntilla? ¿Algún repaso? Muchas gracias, Valentín. ¿Cómo podemos dejar constancia de los eventos climáticos? En otras circunstancias ajenas al control del agricultor. Sí que es verdad que siempre que nosotros estamos creando una actividad, ¿de acuerdo? Tenemos siempre un concepto en la parte de abajo de todo que son comentarios. Ahí puedes ir anotando todas esas características o todas esas circunstancias que tú creas, por ejemplo, que sean importantes o que sean representativas del día que estás haciendo la actividad. Evidentemente, todos conocemos el caso muy típico, muy claro, de cuando queremos hacer un tratamiento fitosanitario, muy importante, como hemos dicho anteriormente, reforzando esos comentarios y la opinión que vosotros tenéis, fitosanitarios y fertilizantes, esos conceptos tan importantes para nosotros. Evidentemente, cuando nosotros tenemos que realizar una aplicación de tratamiento fitosanitario, nuestro objetivo principal es que consigamos que nosotros lleguemos hasta la plaga, que el líquido toque lo que esté en contacto con esa plaga para que, digamos, esos daños sean mucho menores o para que la podamos parar, ¿de acuerdo? Evidentemente, si, por ejemplo, estamos haciendo un tratamiento y es un día donde hace mucho viento, pues puedes añadir un comentario poniendo pues, un día de mucho viento. Pues tú ya vas a saber que ese tratamiento puede ser que su eficacia disminuya de manera bastante exagerada. Y claro, como hemos visto, los tratamientos, todo el tema de fitos, todo el tema de los fertilizantes, conceptos muy importantes, conceptos en los que es de vital importancia conocer sus rendimientos y sobre todo hacer un uso muy responsable de ellos. Muchas gracias por todo, muchas gracias a vosotros, hasta el próximo curso, un placer atenderos a todos. Pregunta, ¿en los campos es bueno la rotación de cultivos y realizar otras siembras? Pues yo te recomendaría, y un poco siguiendo con el módulo de costes, es que analices exactamente qué campos tienes, qué cultivos tienes y cuál sería esa opción. Si te interesa hacer una rotación de cultivo o si, por ejemplo, te interesa seguir manteniendo los cultivos de años anteriores. Evidentemente, cuanta más información tengas, vas a tener más capacidad para que te puedas anticipar y para que puedas tomar una decisión más acertada. ¿Cuál sería, qué te aconsejo? Si sería bueno, pues hay mucha variedad de respuestas y evidentemente estamos analizando muchos conceptos. No sabría decirte en tu caso específico que te recomiendo, pero sí que te podría recomendar que lo anotes todo en AgroOptima y que cuando te sientes en el ordenador puedas analizar esos costes, puedas analizar cómo está evolucionando ese cultivo, cómo están evolucionando esas variedades y de esa manera para un año siguiente o para
o para cuando tengas que tomar la decisión, tengas mucho más poder y seas mucho más consciente de lo que quieras hacer. De esta manera, al final, vas a decidirte por una rotación o seguir haciendo siembras de cereales. Nada, muchas gracias a todos. Hasta el próximo curso. Espero que haya sido muy interesante. Encantado de pasar este tiempo con vosotros, de daros a conocer la herramienta y sobre todo que la uséis mucho y que podáis conocer mucho mejor vuestras explotaciones, conocer mucho mejor vuestros campos y que os ayude en esas decisiones tan complicadas que tenéis día tras día, campaña tras campaña. Un poco, como hemos dicho, dar esa información mediante los números, conocer de manera numérica y reforzando con conceptos como el ROI cuál sería ese pensamiento. Yo creo que esa parte es la que me está dando más rendimiento, yo creo que esa parte la va muy bien. Yo creo que tienes la sensación, o cuando estamos enfrente de grandes oportunidades, a lo mejor de coger algunas parcelas nuevas de arrendamiento, cuando estamos negociando, cuanta más información tengamos de nosotros mismos y de nuestro manejo, es mucho mejor. Muchas gracias a vosotros. Bueno, son cerca de las 9. Veo que ya vamos quedando menos, como que me va viendo hambre. Nada, yo me resto unos minutos aquí para que cualquier pregunta que tengáis la podáis realizar sin ningún problema. Y si no, dentro de unos minutitos lo vamos a dar por finalizado el curso de hoy. Muy importante. Y sobre todo, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, gracias por vuestro tiempo y como he mencionado anteriormente, para cualquier tipo de duda, de problema, tenéis todos nuestros canales, tenéis el chat a través de la aplicación, tenéis nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, donde nos podéis hacer cualquier tipo de consulta. Buenas. Sería bueno dejar tierra en descanso durante varios tiempo. Como hemos comentado anteriormente, difícil dar un consejo tan genérico y habría que analizar exactamente cuál sería cada caso en concreto. ¿De acuerdo? Cada explotación, cada zona. Pero bueno, como veníamos diciendo, nada tan importante como el tema de los costes para que lo puedas evaluar tú mismo en tus circunstancias y con tu manera de trabajar. De esta manera sí que a esa pregunta de ¿sería bueno dejar descansar la tierra? Seguro que obtenemos un resultado interesante y podemos evaluar en qué grado nos interesa o no nos interesa. Muchas gracias por las preguntas, Rubén. Nada, os emplazo a todos que si en cualquier momento que estáis usando el programa os aparecen dudas o tenéis preguntas más específicas, comentaros, como he dicho anteriormente, todos nuestros canales y sin ningún tipo de reparo ni miedo, contactar con nosotros para ver esos pequeños detalles y visualizar y jugar con los filtros, con todas las pestañas, para que la información se muestre tal y como vosotros queréis. ¿De acuerdo? Muy interesante, como hemos visto, analizar todo el tema de las campañas, de esas packs que nosotros estamos gestionando, a realizar comparaciones de diferentes tipos de cultivos, analizar cuáles serían las diferencias entre variedades y sobre todo, muy importante también, como hemos visto, esos trabajos tan necesarios como los de fertilización y de tratamientos fitosanitarios, muy importantes por esa partida tan grande que nosotros tenemos en nuestros gastos, analizarlos muy bien y saber exactamente qué estamos haciendo y qué estamos aplicando en nuestros campos. Bueno, pues nada, son las 9, no quiero robaros mucho tiempo más. Ha sido un placer estar con vosotros. Para cualquier cosa, para cualquier consulta o
que tengáis. Os podéis dirigir hasta nosotros. Y ahí estamos.